Buenas noches a todos. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del Buenas día de noches. hoy. Bienvenidos todos. Empezamos con nuestra sesión y me voy a permitir compartir, como en toda sesión, un pequeño documental que tiene que ver mucho con el tema de seguridad y salud ocupacional, que nos ilustra siempre los temas que hemos ido viendo y que hoy también vamos a ver. Justamente este tema de salud ocupacional que tiene que ver siempre mucho con el tema de prevención. La prevención especialmente que va a evitar que se produzcan enfermedades, que se produzcan accidentes, que se produzcan lesiones en el lugar de trabajo, en el ámbito laboral, entendiendo que la prevención es siempre importante porque va a permitir un trabajo seguro. Entonces, me voy a pedir compartir y luego hacemos un análisis correspondiente. Pues buenas noches y bienvenidos. Instrucción en seguridad y salud ocupacional para trabajadores. Este parece ser un día muy normal para este trabajador. Se viste impecablemente, cuida hasta el último detalle, guarda muy bien las cosas que necesita y se alista para salir a dar lo mejor de sí. Pero hay algo que quiero preguntarte. Algo que tal vez no pasó por tu cabeza esta mañana cuando te mirabas al espejo tan decididamente. ¿Estás realmente preparado para iniciar tu día de trabajo? Hay mucho que debes saber. Tu vida y tu salud están primero. ¿Por qué no retrocedemos un poco? Yo te enseñaré todo lo que tienes que saber sobre seguridad y salud ocupacional. Así aprenderás cómo hacer bien tu trabajo con actitud positiva, seguridad, autocuidado y las mejores condiciones para tu calidad de vida. Seguridad y salud ocupacional son las actividades y programas organizados por las empresas para controlar los riesgos profesionales y mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de vida de los trabajadores. Tu empresa y todas las demás deben cumplir con unos requisitos de prevención y seguridad para evitar las condiciones que te puedan poner en riesgo. Así se crea el programa de salud ocupacional, que se divide en los siguientes subprogramas. Medicina preventiva y del trabajo son todas las actividades médicas encaminadas a garantizar y controlar que la salud en el trabajo sea siempre la mejor. Higiene ocupacional permite a los trabajadores disfrutar de un espacio de trabajo sano y seguro, libre de factores de riesgo que puedan ocasionar una enfermedad profesional. Y la seguridad industrial es la encargada de inspeccionar, controlar y prevenir los riesgos que puedan ocasionar accidentes de trabajo con maquinaria, instalaciones físicas, herramientas y emergencias. Tanto para ti como para tu empresa, la seguridad debe ser fundamental y un punto de partida para todo tipo de proyectos. ¿Estás listo para aprender más sobre seguridad y salud ocupacional? No es necesario todo eso. Con que estés atento es suficiente. Vamos, sígueme. Me quitaste la palabra de la boca. Lo que te acaba de pasar fue un incidente, es decir, un suceso acaecido en el curso de trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y o pérdidas en los procesos. Y un accidente es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Fuente:
situación o acto potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos, se denomina peligro. Y la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa o más, y la severidad de lesión o enfermedad que puede ser causada por estos, se denomina riesgo. Otro concepto importante es enfermedad profesional, que es todo estado patológico que sobrevenga como consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en el que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos. ¿Hasta aquí todo claro? Ah, ya sé. Te debes estar preguntando cómo puedes estar seguro como trabajador. Bueno, tengo la respuesta. El Sistema Integral de Seguridad Social y el Sistema General de Riesgos Profesionales constituidos por ley que obligan a tu empresa a mantenerte afiliado a una entidad promotora de salud EPS para que tu familia y tú tengan una cobertura integral en cuestión de salud, y a una administradora de riesgos profesionales ARP que se encargará de atenderte en caso de sufrir enfermedades o accidentes de origen laboral. También garantiza que cuentes con una pensión en caso de vejez, incapacidad o muerte, afiliándote a una administradora de fondos de pensiones AFP, Ley 100 de 1993. Así es, tu empresa está afiliada a Positiva, Compañía de Seguros S.A. Además de ser una compañía de seguros de vida, es una ARP, Administradora de Riesgos Profesionales, que ofrece las mejores prácticas para la promoción de la salud ocupacional y la prevención de riesgos laborales, por medio de un innovador modelo de acción estratégico que ofrece investigación, acompañamiento, educación y comunicación, integrando dichos procesos para lograr tu seguridad, bienestar y la productividad de la empresa. Ahora quiero enseñarte un tema muy importante. Mira este video. Todos, por ley, estamos llamados a hacer ciertas cosas para lograr armonía en nuestros espacios cotidianos, ¿verdad? En la salud ocupacional, en el sistema de riesgos profesionales, también existen deberes que tanto el empleador como el trabajador deben cumplir para proteger la vida y la salud en el espacio de trabajo. Pon mucha atención. Estos son los deberes que el empleador tiene y que tú como trabajador debes exigir. Según el artículo 21 del decreto 1295 de 1994, son obligaciones del empleador: pagar el valor total que cada uno de sus trabajadores cotiza, realizar dicho pago oportunamente, procurar el cuidado integral de la salud de sus trabajadores y de los ambientes de trabajo, programar, ejecutar y controlar que se cumpla el programa de salud ocupacional de la empresa y procurar su financiación. Notificar oportunamente a la ARP los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales presentados en la empresa. Registrar ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el Comité Paritario de Salud Ocupacional o el vigía ocupacional correspondiente. Facilitar que sus trabajadores se capaciten en materia de salud ocupacional. Informar a la administradora de riesgos profesionales a la que está afiliado las novedades laborales de sus trabajadores, incluido el nivel de ingresos y sus cambios, las vinculaciones y retiros. Y tus deberes como trabajador, según el artículo 22, son los siguientes: procurar el cuidado integral de tu salud, comunicar de manera clara, completa y veraz el estado de salud en que te encuentras, colaborar y velar porque se cumplan las obligaciones contraídas por tu empleador en este decreto, cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de salud ocupacional que te brinda la empresa, participar en los comités paritarios de salud ocupacional o como vigía ocupacional. Los pensionados por invalidez por riesgos profesionales deben mantener su información actualizada y recibir visitas de reconocimiento. Los pensionados por invalidez por riesgos profesionales deben informar a su ARP del momento en que desaparezca o que se modifique la causa por la cual se otorgó la pensión. La salud ocupacional es una responsabilidad conjunta. Nunca olvides que es tu deber como trabajador aplicarla y fomentarla, y tu derecho exigirla. Yo sé, hasta aquí todo ha sido muy teórico. ¿Por qué no salimos a tomar un poco de aire? De paso veremos en la práctica a qué se refiere todo este tema de riesgos profesionales.
Bueno, no me refería a esto precisamente cuando decía tomar un poco de aire, pero me sirve para explicarte el primer tipo de riesgos. Los riesgos físicos son aquellos factores ambientales que pueden perjudicar la salud, ya sea por la intensidad, exposición o concentración de ellos. En este caso, la falta de iluminación es un riesgo físico, igual lo es el exceso de esta. El ruido, la vibración, las temperaturas extremas, frío o calor extremo, la presión atmosférica y las radiaciones también son riesgos físicos. Pero ven, salgamos de aquí. El primer paso para prevenir los riesgos es reconocerlos, y cuando ellos están presentes saltan a la vista. ¿Preparado? Las condiciones de seguridad están relacionadas con varios tipos de peligros. Los mecánicos se presentan por condiciones inadecuadas de funcionalidad, diseño, ubicación y disposición de las máquinas, herramientas y utensilios de trabajo. Los peligros eléctricos se generan por contacto con estática, altas y bajas tensiones de energía. Los peligros locativos se generan por condiciones inadecuadas de infraestructura arquitectónica, como almacenamiento, superficies de trabajo, orden y aseo y caídas de objetos. También existen peligros por espacios confinados. Hay peligros como explosiones, fugas de gases, derrames e incendios, que se denominan peligros químicos. El manejo de sustancias tóxicas como polvos, fibras, líquidos, gases y vapores, humos y material particulado cuyo contacto con la piel puede ser perjudicial, también hace parte de estos peligros. También están los accidentes de tránsito o peligros de seguridad vial. Y los peligros públicos como robos, terrorismo, riesgos contra las instalaciones, secuestros, desorden público, entre otros. Por otro lado, están los trabajos de alto riesgo. Hiciste un muy buen trabajo identificando esos riesgos. ¡Felicidades! Pero me alegra estar en un lugar más tranquilo ahora para contarte otro tipo de riesgos. Hay riesgos que no se pueden ver, pero que también pueden traer efectos negativos a la salud. En primer lugar están los peligros biológicos, que son todos aquellos que provienen de seres vivos de origen animal o vegetal, y todas las sustancias derivadas de los mismos que puedan ser perjudiciales. Por ejemplo, virus, bacterias, hongos, parásitos, picaduras, fluidos, entre otros. Y los riesgos naturales que se dan por fenómenos de la naturaleza, como tormentas eléctricas, huracanes, terremotos, maremotos, deslizamientos e inundaciones. De igual manera es importante la forma como realizas tu trabajo, el puesto de trabajo y su diseño. Estos factores que pueden afectar son los peligros biomecánicos, es decir, posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, el esfuerzo y la manipulación de cargas. Por supuesto, también hay riesgos que son de carácter psicosocial. Estos se identifican en la gestión de la empresa, la organización del trabajo, el grupo con el que trabajas, las cargas de trabajo y las jornadas laborales, aspectos que pueden generar efectos negativos en tu salud física y mental de no darse como deberían. Pero ¿por qué no aprovechamos este momento en contacto con la naturaleza y hablamos sobre la gestión ambiental? La protección al medio ambiente es un compromiso que todas las personas y las empresas deben asumir en su labor diaria, además de ser la razón por la cual existen políticas y programas de gestión ambiental y uso correcto de los recursos no renovables. Uno de estos es el que tiene que ver con el manejo adecuado de los residuos. Es importante reconocer que hay algunos residuos que es mejor desechar, pero también hay otros que se pueden aprovechar y transformar en un nuevo producto a través del reciclaje. Los residuos aprovechables
son los que podemos reciclar y los no aprovechables son los que no se pueden volver a utilizar, como por ejemplo los residuos de alimentos. También existen residuos especiales que pueden causar riesgo a la salud humana o deteriorar la calidad ambiental hasta niveles que causen riesgo a la salud. Estos se manejan de manera especializada y se requiere capacitación y entrenamiento para su disposición final. Proteger al medio ambiente y usar eficientemente los recursos también hace parte del cuidado de nuestra calidad de vida. El planeta es nuestro hogar y es importante que entiendas todo lo que puedes hacer para asegurar que así siga siendo. ¿Qué te parece si ahora ponemos un poco en práctica lo que has aprendido? Bueno, vas a ver que es muy fácil. Cuando conoces los riesgos, también puedes aprender qué hacer para evitarlos. Muchos accidentes laborales ocurren porque los trabajadores no poseen o no utilizan adecuadamente los elementos de protección personal que requieren para proteger su vida y su salud. Estos elementos son equipos diseñados para proteger a los trabajadores de riesgos externos y hay elementos para las distintas partes del cuerpo. Es importante, antes de comenzar tu labor, saber que necesitas protección contra partículas que surgen cuando estás soldando. ¿Tienes tu careta para soldadura? Perfecto, en este caso no es necesario, pero también existe protección para la cabeza, que son los cascos. Ellos te protegen contra riesgos como caídas de elementos, impactos, salpicaduras de químicos, fuego y riesgos eléctricos. Veo que tampoco tienes guantes. Debes proteger tus manos en el trabajo que realizas, porque hay objetos y superficies que te pueden herir y también electricidad, elementos químicos y altas temperaturas. Como ya tienes tu careta para soldadura, no requieres protección para los ojos, pero este tipo de protección también es fundamental para trabajos en los que haya proyección de partículas o cuerpos sólidos, salpicaduras, contaminación, radiaciones, entre otros. Ahora veamos los elementos de protección para los pies. Estos están diseñados para proteger contra humedad, sustancias calientes, superficies ásperas y pisadas sobre objetos filosos y agudos. Esa máquina soldadora hace mucho ruido, ¿verdad? Cuando existen niveles altos de ruidos por uso de máquinas como taladros, sierras, taladoras y demás, necesitas protección auditiva. Por último, están los elementos de protección para el sistema respiratorio, que se colocan sobre nariz y boca para impedir la inhalación de sustancias como polvo, gases, humos y vapores que pueden afectar la salud. Te felicito por haber comprendido los riesgos que existen y algunos de los elementos para protegerte de ellos. Ten en cuenta que la empresa provee estos elementos en caso que los necesites, y tu deber es cuidarlos y utilizarlos cuando es debido. Pero ahora te preguntarás, ¿qué pasa si ocurre un incidente o un accidente de trabajo? Hay procedimientos que se deben seguir. Entra en esa puerta y te los explicaré. Estamos aquí para ver cómo es el proceso de reporte de incidentes y accidentes de trabajo, el cual es un deber de todos los trabajadores. Un trabajador ha sufrido un accidente cargando unas cajas. Su compañero lo reporta a la línea positiva. Debe iniciarse una investigación interna por la ocurrencia del accidente de trabajo. Llega una brigada especializada que le brinda los primeros auxilios. Se da cuenta que no está bien, su brazo se ha fracturado. El trabajador es trasladado a urgencias a su EPS. Es atendido y como consecuencia del accidente debe ser enyesado. Esto causa que quede incapacitado por 30 días. Su ARP le ayuda con su rehabilitación y paga sus prestaciones. El trabajador regresa un mes después de su trabajo. Es muy seguro que nunca más vuelva a cargar una caja de un peso mayor al que puede cargar. Ahora, hazme un favor y oprime ese botón rojo. Todas las empresas tienen procedimientos para velar por la seguridad de sus instalaciones, equipos, información, trabajadores y visitantes, porque son parte primordial de la seguridad de tu entorno de trabajo. Cuando un vehículo externo o persona externa entra en una empresa, debe ser autorizado y registrado. La persona debe portar su escarapela de visitante y los contratistas deben mostrar su carnet de seguridad social. Si lleva maleta, esta debe ser revisada y los equipos que vaya a entrar a la empresa deben ser registrados.
No se puede pasar por alto verificar si la persona lleva armas. La salida del visitante debe ser registrada, igual que la de vehículos y objetos, para llevar un control de seguridad y evitar robos. Así de fácil ocurren estas situaciones, cuando los procedimientos de seguridad de la empresa no son llevados a cabo. Tranquilo, no pasa nada. Esa alarma me indica que ahora debo contarte sobre el procedimiento para el control de emergencias, el cual es una responsabilidad de todas las empresas para estar preparadas ante situaciones generadas por amenazas naturales, sociales o tecnológicas internas y externas. Por medio del plan de emergencias, la empresa sabe qué hacer para prevenir y afrontar una situación de emergencia, evitando pérdidas humanas y económicas. También se debe contar con mecanismos de alerta o alarmas como la que acaba de sonar, y una brigada de emergencias que pueda liderar la atención en primeros auxilios, control de incendios y la evacuación. Todos los miembros de la empresa deben conocer este plan para actuar juntos, con calma e inteligencia ante emergencias. Es por eso que para entrenar a los trabajadores no te extrañe que se hagan simulacros, así todos estamos preparados. Esa es la actitud que quería que tuvieras al salir hoy a trabajar, confiado, responsable y consciente que la seguridad comienza por ti. Pero antes de salir, quiero que leamos juntos unas últimas recomendaciones importantes para mantener la seguridad durante toda la jornada laboral. En el presente documental hemos visto varios aspectos, elementos que podemos rescatar sobre higiene, sobre seguridad ocupacional y bienestar. No si ustedes ven, han tratado mucho sobre el tema de seguridad, sobre salud ocupacional, riesgos profesionales, el uso del equipo de protección personal que hemos mencionado mucho en las sesiones, que es importante y fundamental para el trabajador, por el tema de que va a proteger mucho el tema de las lesiones, de los accidentes de trabajo, de las enfermedades. Entonces hay que trabajar en el tema de prevención. Ha hablado algo también sobre gestión ambiental, que es importante, ¿no? A partir de lo que se va realizando, de las actividades que vamos realizando. Y me voy a permitir empezar nuestra sesión señalando el artículo 10 del Decreto Supremo número 2936, que señala que las trabajadoras y trabajadores tienen derecho a interrumpir su actividad cuando estén expuestos a riesgos graves e inminentes, ¿sí? Cuando está en riesgo su integridad física, su integridad mental. Por lo tanto, debe informar a la o el responsable, dado el caso no podrán sufrir perjuicio alguno en sus remuneraciones y gozarán del 100% de sus haberes y beneficios en tanto no se supere el peligro inminente. Entonces, por el tema preventivo, recuerden que hemos dicho que se trabaja siempre el tema de prevención. Hay una cultura preventiva que establece que el primero, el autocuidado o el cuidado que debe tener el trabajador, su responsabilidad de sí mismo, pero no solo de él, sino también debe permitir el cuidado de sus compañeros. Entonces, las responsabilidades de todos, ante todo protegiendo el derecho a la vida, que es, hemos dicho, un derecho fundamental que tenemos todas las personas, el derecho a la seguridad, ¿no? Hablando siempre de integridad física, mental, y algunos autores hablan incluso de la integridad social,
Hemos nosotros hablado alguna vez de que es que este tema de seguridad también tiene que ver siempre con una integralidad, que no solo es un aspecto, sino varios aspectos que hacen al tema de la seguridad, que se trabaja siempre con responsabilidad. Y la prevención, entendiendo que es un conjunto de actividades destinadas a evitar o reducir, ¿qué cosa? Los peligros que existen, ante todo para la salud y la seguridad de los trabajadores. Entonces, nos va a permitir siempre identificar riesgos, nos va a permitir el tema de la capacitación. Es importante, ¿no? Capacitar de manera permanente, de manera constante a los trabajadores, justamente sobre este tema de los riesgos profesionales, sobre el tema del equipo, del uso correcto, adecuado, constante, continuo de los equipos de protección personal. Entonces, no es una tarea solamente del empleador, sino también es del trabajador. Por ello se habla del tema de la cultura preventiva. Entonces, es un trabajo de manera integral que se va produciendo, porque son varias acciones que permiten siempre tener cuidado el tema de que no exista accidentes y enfermedades laborales. Entonces, a partir de ello van a buscar el tema de el bienestar físico, el tema del bienestar moral del trabajador, que va a permitir que aumente el tema de la productividad. Entonces va a rendir de mejor manera el trabajador. Y este es el objetivo también que tiene el empleador. Nos hemos dicho, un trabajador sanito va a rendir al 100%. Un trabajador que está a medias, ya sea en su salud física y mental, va a rendir pues, a medias. Entonces, justamente se quiere un trabajador que tenga siempre el cuidado en su higiene y en su salud ocupacional. Entonces, vamos a señalar que la salud ocupacional es una actividad multidisciplinaria, es decir, en algún momento decimos varias ciencias se integran para solucionar los problemas, no solo una, sino varias. Hoy además es importante que todos se colaboren. Hemos hablado siempre de trabajo cooperativo, de trabajo colaborativo, donde todos asumen responsabilidad y donde todos aportan, ¿no? a la solución y al trabajo que se va realizando. Esa actividad multidisciplinaria va a estar dirigida a promover y proteger ante todo la salud de las trabajadoras y los trabajadores. O sea, no solo hablamos de varones, sino también de mujeres que se dedican a trabajar y hoy además asumen una responsabilidad importante dentro del hogar. ¿Mediante qué? Mediante la prevención y el control de factores y condiciones de riesgos que puedan provocar enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo. Entonces, debe adoptar medidas preventivas. Se tiene que trabajar siempre el tema de gestión de riesgos. Y uno de los aspectos que nos va a ayudar siempre, bien importante, eso no olviden, es el uso adecuado del equipo de protección personal. Y la seguridad ocupacional, recuerden que es un conjunto de procedimientos, normas de naturaleza técnica. También tiene que ver con el ámbito legal, hay un sustento jurídico, ¿no? Una normativa que se tiene que cumplir. También tiene que ver con un proceso y normativa administrativa, que está orientado ante todo a la protección de las trabajadoras y los trabajadores. ¿De qué? De los riesgos laborales que existe, que van a afectar muchas veces la integridad, reitero, no solo física, sino también mental. Hemos dicho que es importante la salud mental, porque esta es la que a veces nos generan los problemas físicos, los problemas de salud. Entonces hay que prevenir accidentes, lesiones, enfermedades laborales. Entonces siempre se piensa en la integridad física y mental del trabajador. Entonces se trabaja por ello, reitero nuevamente, en el tema de prevención. Por lo que la higiene ocupacional se constituye y se convierte en una ciencia que va a permitir a la anticipación, que va a permitir identificar, evaluar y controlar los riesgos que se originan en el lugar de trabajo o en relación con él. Estos riesgos pueden poner en peligro la salud y el bienestar de las trabajadoras y los trabajadores.
teniendo también en cuenta su posible repercusión, ojo, no solo en el trabajador, sino en comunidades vecinas o en el medio ambiente, como se ha hablado en el documental. Estos riesgos, enseguida también hemos mencionado que pueden ser riesgos físicos, químicos, biológicos, sociales, ergonómicos, que van a afectar, si no tenemos cuidado, a la salud, a la integridad del trabajador. Entonces, la higiene ocupacional busca prevenir, reitero nuevamente, ¿ves? Dice nuevamente, prevención. ¿Qué busca prevenir? Busca prevenir enfermedades ocupacionales y los posibles riesgos derivados de la actividad laboral que son productos de agentes tóxicos, ¿no? Algunos autores así lo conocen a los riesgos profesionales como agentes. Y estos agentes tenemos, ¿no? Estos agentes se constituyen o lamentablemente van a afectar de forma negativa al ser humano, al trabajador, de diferente manera. Y estos agentes son, o los riesgos, recuerden, hemos dicho, y ahí estaba también en el documental, tenemos los agentes físicos o los riesgos físicos. Y estos riesgos o agentes físicos podemos ver que son los ruidos. También hemos hablado y hoy hablaremos algo. Las vibraciones, el tema de iluminación, que siempre es importante en el lugar de trabajo y también lo hemos visto en la anterior sesión. El tema de la radiación, ahí es radiación. El tema de bajas temperaturas, temperaturas extremas, algún momento se trabaja y eso hemos hablado también en una sesión, el tema de las minas, interior mina, las temperaturas arriba son bajas, muy altas, digamos, ¿no? Altas temperaturas, muy frío, pero cuando se entra a nivel cero, pues las temperaturas son extremas. Entonces ahí justamente también el trabajador no sale muchas veces de frío a caliente, de caliente a frío, y ahí se genera y también adquiere varias enfermedades. Y hoy vemos en Bolivia que es un tema de debate también, ¿no? De los trabajadores mineros, cuánto, de qué manera logran algunos beneficios, por ejemplo, que son diferentes seguramente a otros trabajadores, ¿no? Por los riesgos también que va existiendo en el lugar de trabajo. También se habla de agentes físicos que tiene que ver con la humedad, que tiene que ver con la calor, la presión atmosférica. Vean que son varios factores, varios aspectos que tienen que ver con agentes físicos o los riesgos físicos, para que no olvidemos. También tenemos los riesgos químicos o los agentes químicos que se encuentran, ojo, en estado sólido puede estar, en estado líquido o en estado gaseoso. ¿Y cuáles son? Pueden ser polvos, humos, gases y vapores. Esto no dependiendo del lugar y vemos siempre con mucha preocupación. Y hay que usar, por ello se tiene que usar los equipos de protección personal, dependiendo, ¿no? De qué agente químico se encuentra mucho en el lugar de trabajo. También se tienen los agentes biológicos que contaminan particularmente el medio ambiente. Ahí tenemos el tema de los microbios, los insectos que son transmisores de enfermedades y hay que tener justamente cuidado, tema de bacterias, virus, hongos, parásitos. Todos estos aspectos se constituyen en riesgos o agentes biológicos que afectan siempre a la integridad física del trabajador si no prevenimos, si no trabajamos el tema de prevención. También tenemos los agentes psicosociales, que son factores que surgen de las relaciones humanas y que van a desencadenar presiones o tensiones emocionales. Y hay momentos que culminan en crisis de angustia que dañan tu salud. Hoy hemos dicho siempre del tema de salud mental. Se habla mucho, ustedes han debido escuchar hablar mucho del tema de la depresión, el tema de la ansiedad, que si no lo sabemos manejar, pues genera graves daños a la salud física, incluso que va ligado a nuestra salud mental, a la salud física y a la salud integral del trabajador, en este caso del ser humano. Entonces hay que saber manejar este tema, ¿no? De tema de la ansiedad, el tema de la depresión. Y esto es importante y lo único que, a pesar de que nos puedan medicar, creo que no es la respuesta correcta. La solución es momentánea, entonces tiene que ser una solución integral. Entonces hay medidas, hay estrategias, hay acciones que se tienen que ir trabajando justamente para manejar el tema de la ansiedad, la depresión que muchos de los trabajadores han ido adquiriendo, cuando especialmente se tiene no mucha responsabilidad, mucha presión en el trabajo. Entonces son estos aspectos. Por eso hablamos mucho del tema del estrés. Hace 2, 3 décadas no se hablaba mucho, no es que no había, pero no se hablaba. Hoy en día
se habla mucho de este tema por el trajín, la gran responsabilidad que se asume muchas veces en el trabajo y peor aún si no se sabe manejar y si no tenemos alguna otra actividad que nos permita un poco manejar estos temas del estrés, pues va a ser siempre, va a afectar mucho el tema de la salud en el trabajador y en las personas por ende. También hablamos de los agentes ergonómicos que son capaces de generar una serie de trastornos o lesiones, tales como en el tema de la postura. Hemos hecho mucho tiempo sentado, pues también daña. Mucho tiempo estar parado también pues hace daño. O sea, todo extremo, o sea, toda acción, actividad, acto extremo siempre va a ser negativo, ¿no? Entonces hay que saber manejar, hay que tener mucho cuidado en estos temas. Y habla también de los movimientos repetitivos, el tema del ritmo de trabajo, ¿no? De qué manera se van manejando estos temas que van a afectar siempre a la integridad física, mental del trabajador. Entonces, ¿qué es un accidente de trabajo? Hablamos que un accidente de trabajo es un suceso imprevisto que va a alterar una actividad laboral, ocasionando lamentablemente lesiones a la trabajadora o al trabajador. También puede provocar alteraciones en la máquina, entonces no solo en la persona, sino aquí hay que tener cuidado con la máquina, con el equipo, con los materiales y con el tema de la productividad. Entonces, en una empresa, en una fábrica, siempre se va a velar por el tema de la productividad, ¿no? El tema de los resultados. Hoy además hablamos que los objetivos, esto en educación también va, siempre se piensa en función a resultados. Por eso se habla mucho de eficacia, pero ante todo de eficiencia. El logro del objetivo, sí, pero optimizando. ¿Optimizando qué? Menor cantidad de recursos humanos, materiales, económicos. Entonces, ahí se habla del tema de eficiencia, en el tema de la economía, en el tema de productividad. También tenemos que hablar, cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, hablamos de las lesiones que se van provocando en el trabajador si no tenemos cuidado con el tema de la prevención. Y una lesión es un deterioro en el cuerpo causado por un accidente o una enfermedad ocupacional. Y de acuerdo a nuestra normativa que tenemos, nuestra legislación, en la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar establece tres tipos de lesiones, ¿no? Dependiendo de la gravedad, especialmente que existe. Y estas lesiones son leves, graves y fatales. Y cada una tiene características propias a tomar en cuenta. La lesión leve va a tratar o puede aplicarse ante todos los primeros auxilios, que también hemos visto que es importante, ¿no? En todo lugar de trabajo tiene que haber primeros auxilios o la atención médica, aunque elemental, dirá uno, ¿no? Por eso los entes gestores van a permitir ya la atención integral completa en el trabajador. Pero en la lesión leve, el trabajador no pierde ni una jornada laboral. Entonces, ya se trabaja un poco el tema preventivo. Pero en la lesión grave, aquí dice, se produce una incapacidad laboral. Lamentablemente hace perder al trabajador una o puede ser más jornadas de trabajo, ¿no? Ya existe acá, ¿no? Que el trabajador se ausenta por la lesión que se ha provocado, por la incapacidad que ha adquirido. Y ese también es un otro tema, ¿no? Que hoy se va discutiendo. Muchos se han hecho declarar por la incapacidad. Claro, hay una serie de requisitos que se tiene que cumplir, etcétera, pero han logrado, ¿no? En tiempo récord y por noticias estamos escuchando esos aspectos que un poco nos ejemplifica ver estos temas. Y la lesión fatal, lamentablemente, puede producir la muerte del trabajador, ¿no? Esa es la característica. Entonces, nadie quiere este tema, por el contrario, siempre tenemos que tener cuidado, tenemos que velar la integridad y, ante todo, la vida del trabajador. Ahora, hablando de seguridad en la construcción, y eso hablamos siempre en el tema de seguridad ocupacional, hay un decreto supremo, como es el decreto supremo 2936 y establece obligaciones para el contratista, para el trabajador y también no solo obligaciones, hemos dicho, recuerden ustedes, hemos hablado de que todo ser humano y en el presente caso todo trabajador tiene derechos, pero también tiene obligaciones. También aclarar que un decreto supremo es una norma jurídica, ¿no? Es una norma jurídica que se aplica de manera general, a no ser que también establezca esta norma jurídica a qué caso se va a aplicar. ¿Y por quién ha sido emitida? ¿Quién es la que aprueba?
es el poder ejecutivo, en este caso el presidente, y dependiendo, algunos ministros, dependiendo del área, en qué área se está emitiendo este decreto supremo. Entonces, de acuerdo a la jerarquía, de acuerdo a ese principio de jerarquía, un decreto supremo está por debajo de una ley, ¿no? Primero la Constitución, la ley y luego el decreto supremo, emitido por el presidente de la República, más ministros, dependiendo del área, hemos indicado. Este decreto supremo 2936 establece la obligación de la o el contratista. Y aquí vemos algunas obligaciones que se tiene que tomar en cuenta cuando hablamos de seguridad en la construcción. Uno debe realizar la identificación de los peligros y debe evaluar los riesgos de la obra. Entonces, es un primer aspecto. Siempre identificar cómo hacer, alguien dice, hacemos un diagnóstico. Llegamos a un lugar de trabajo nuevitos, ¿qué es lo que primero hacemos? Hacemos diagnóstico, ¿no? Realizamos diagnóstico, nos empapamos, queremos saber en qué situación se encuentra, ¿no? La fuente laboral o el puesto en el que estamos ocupando. Directamente no empezamos a trabajar, sino vemos la máquina, los equipos, los instrumentos, etcétera. Entonces hacemos un diagnóstico, vemos en qué situación se encuentra, ¿no? El lugar de trabajo. Lo mismo aquí ocurre, ¿no? Se identifica los peligros y se evalúan los riesgos que va a tener la obra. Dos, va a aplicar el contratista medidas de control de riesgos según la jerarquía de control. En este tema existe siempre el tema de la señalización, de advertencias. Hemos hablado siempre que es importante el tema de la señalización. El uso, por ejemplo, de los equipos de protección personal, que va a ser importante y es una obligación del contratista de proveer al trabajador este tema y del trabajador, hemos dicho, de tener cuidado y hacer el uso correcto de estos equipos de protección personal. Una otra obligación es de cumplir y hacer cumplir a intermediarios, si así existiese subcontratistas o terceristas u otros, ¿qué cosa? Todas las normas vigentes en materia de salud y seguridad en el trabajo. Y especialmente esta ley, como es la ley de higiene, seguridad ocupacional y bienestar. También existe, de acuerdo a este decreto supremo, la obligación que tiene, hemos dicho, la trabajadora o el trabajador. Entonces, no solo es derecho, sino también tiene obligación. Entonces, antes de empezar con su labor, el trabajador tiene que examinar los lugares de trabajo, el equipo que va a utilizar y informar si así identificaré inmediatamente al encargado o a algún superior acerca de algún peligro que se identifique. Esto hemos dicho por un tema de prevención. Entonces, trabaja el tema de cultura preventiva. También inmediatamente debe informar sobre cualquier dolencia que sufran y que se haya originado como consecuencia de las labores que realiza o de las condiciones de trabajo. Entonces es importante hacer conocer, ¿no? al responsable, si no es al encargado, a la máxima autoridad de la empresa de la fábrica, los aspectos que se han identificado, especialmente que tiene que ver con el lugar de trabajo o con la integridad del trabajador. También es obligación del trabajador de respetar las medidas de seguridad. O sea, no es, hemos dicho, no es opcional, sino tiene que usar. Es una obligación por su misma integridad, por su mismo derecho a la vida que tiene y a la integridad física, mental que tiene el trabajador. Entonces, estas medidas de seguridad que están implementadas por la empresa o por los mismos contratistas. Y también se tiene que cumplir las instrucciones y todo procedimiento correspondiente que tiene que ver con el tema de prevención en los lugares de trabajo. También se establece pues el derecho, ¿no? de las trabajadoras y los trabajadores. Entonces, sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, el trabajador tiene derecho a interrumpir su actividad. ¿Cuándo? Cuando estén expuestos a riesgos graves e inminentes. Entonces, estamos hablando, reitero, de los riesgos físicos, de los riesgos químicos, de los riesgos biológicos, de los riesgos sociales, de los riesgos ergonómicos. Y se debe informar al responsable de la obra, ¿no? Hemos dicho, por tal razón no podrá sufrir perjuicio alguno en sus remuneraciones y gozará el trabajador del 100% de sus saberes y beneficios en tanto no se supere el peligro inminente. Entonces, hay una corresponsabilidad entre ambos, del empleador y del trabajador, ¿no? De tomar en cuenta estos aspectos, especialmente los riesgos que especialmente van a afectar a la integridad física y mental del trabajador.
También se tiene en el tema de la seguridad en la construcción, se toma en cuenta siempre varios aspectos, varios elementos que son fundamentales. Y un primer aspecto que tomamos en cuenta es el tema de la iluminación. Y decimos que para trabajos en construcción se establecen los siguientes mínimos de iluminación para horario diurno, pero también para horario nocturno. Y se considera el uso de luminarias móviles previo estudio luminotécnico. Y esto es elaborado por profesionales entendidos en la materia, entonces por un profesional, por un perito, ¿no? Los peritos son profesionales, pueden ser técnicos entendidos en una área, en una ciencia, en una técnica. Entonces aquí es un poco zapatero a tus zapatos, es importante, ¿no? Especialmente, y un profesional en la parte de iluminación tomará en cuenta estos aspectos. Y nos recomiendan, por ejemplo, que en las áreas de circulación debe haber un mínimo, ¿no? Y nos dice que debe existir un mínimo de 25 lux. ¿Y qué es lux? Alguna vez hemos escuchado seguramente, un lux es una abreviación y tiene que ver con una unidad derivada del sistema internacional de unidades para ver el nivel de iluminación, ¿no? La fuerza. Y en áreas de trabajo se debe hacer un mínimo de 75 lux. Entonces, si en el resultado del monitoreo se observa que los niveles de iluminación en las áreas de trabajo, puestos de trabajo, están por debajo de los niveles indicados, se debe plantear y se debe ejecutar las medidas preventivas, ¿no? En el tema. También hablamos del tema de los ruidos, que hay que tomar en cuenta, y también el documental, y hemos visto, ¿no? Utilizamos los equipos de protección personal para el tema de los ruidos y hemos hablado, por ejemplo, de los tapones auditivos, que son importantes del uso. Entonces, los límites máximos permisibles de exposición de trabajadoras y trabajadores al ruido ocupacional durante sus actividades, especialmente en una jornada laboral de 8 horas, es de, por ejemplo, en 8 horas, 85 decibeles. En una hora, por ejemplo, el mínimo es el 94 decibeles. Entonces, ningún trabajador debe exponerse a niveles de ruidos mayores o a límites máximos permisibles de exposición a ruido, sin que se tomen acciones preventivas o de protección. Entonces, ahí justamente hablamos, como ya decíamos, se tiene que usar los tapones auditivos. Y hemos visto, ¿no? Los documentales de qué manera se hace el uso correcto. Y esto es por recomendación, ante todo, por el tema auditivo, ¿no? Por el tema del oído, que es uno de los sentidos que hay que tener mucho cuidado. Entonces, los que están en ruido constante en un espacio laboral, pues se tienen que prever y tienen que tomar estas recomendaciones que son importantes. Por lo tanto, los trabajadores deben ser informados, deben ser capacitados y entrenados respecto a las medidas de control mediante un programa de capacitación acerca de los efectos de la salud, de los niveles máximos permisibles, especialmente de exposición a ruidos, las medidas de protección que debe tener ante los ruidos. Entonces, como hemos dicho, es importante capacitar también al trabajador sobre el uso correcto, el uso adecuado, el uso sistemático, ¿no? Si hablamos de los tapones auditivos, que van a ser importantes si existe mucho la cantidad del ruido. También hablamos de los trabajos en altura, y esto existe, ¿no? En muchos lugares vemos el trabajo en altura. Entonces, se considera trabajo en altura toda actividad laboral que se desarrolla, ojo, a partir de 1,8 metros del suelo. Esta es la medida que toma en cuenta también la normativa correspondiente. Entonces, el personal calificado y los trabajadores que realicen trabajos en altura deben contar con su respectivo, dice, certificado que acredite su capacitación para la realización de trabajo seguro en alturas. Entonces, es importante, ¿no? Tiene que tener la pericia de subir, no todos tienen, pues, la capacidad, yo creo que ante todo la habilidad, ¿no? De estar en altura y hacer el trabajo correspondiente. Y vemos hoy, ¿no? En los edificios que se van construyendo, especialmente que a buena distancia del suelo, y pues tienen que hacer uso, ¿no? De todas las recomendaciones que se van estableciendo. Entonces, la delimitación de la zona, esto también es una recomendación en este aspecto.
de la zona de peligro de caída del trabajador se hará mediante ¿qué? Cuerdas, mediante cables, vallas, cadenas, cintas, bandas, conos o banderas de cualquier tipo de material. Y se utiliza, se han visto el color, por ejemplo, el color amarillo y negro combinado. Si las obras, en este caso, el trabajo en altura son, por ejemplo, permanentes, por ejemplo. Han visto seguramente naranjo y blanco, estas combinadas, si son temporales. Entonces hay ciertas recomendaciones que se tiene que cumplir por el tema de prevención. Entonces, siempre que se encuentre el peligro de caída de alturas, debido a la existencia de orificios cercanos o dentro de la zona de trabajo, se deben utilizar barandas, se deben utilizar rejillas con una resistencia mínima de 2 veces la carga máxima, dicen, ¿no? La recomendación prevista que puede llegar a soportar. Y estas estarán colocadas sobre el orificio delimitadas y señalizadas como medidas de prevención. Entonces, ahí en trabajos de seguridad también tenemos la protección personal. Para trabajo en alturas es importante el uso, ¿no? del trabajador del casco con su barbiquejo. Las gafas tienen que tener la protección auditiva si es necesaria, los guantes antideslizantes, el calzado, hemos visto, ¿no? Que en los documentales y hemos visto en muchos de estas sesiones el tema del zapato, calzado de seguridad, la ropa de trabajo. Está en altura el arnés, por ejemplo, que tiene que proteger el cuerpo entero, que es importante su uso. Entonces, es importante tomando en cuenta los factores de riesgo, ojo, y las condiciones climáticas incluso. Y esto va relacionado a este trabajo en la construcción por su seguridad, va ligado al permiso de trabajo que se establece, ¿no? De acuerdo a normativa. Y este permiso debe ser completado por el responsable de seguridad antes de que el trabajo empiece y los requisitos del permiso se deben comunicar a todos los involucrados en el trabajo. Este permiso debe estar disponible y visible en el lugar de trabajo. Este permiso es un documento donde toma en cuenta, como una ficha, ¿no? Donde toma en cuenta el permiso para trabajo en altura. Está el proyecto. Primero se establece el proyecto, las horas de expedición de este permiso, ¿no? La validación, desde cuándo a cuándo. Se toma en cuenta las personas que van a ser partícipes del trabajo en altura, la descripción de las actividades que se va a realizar en altura y las condiciones de salud de las trabajadoras y los trabajadores que van a realizar actividades. Incluso qué actividad además van a realizar. Entonces son estos aspectos que se tienen que tomar en cuenta cuando se habla de este permiso de trabajo. También se tiene la manipulación de escaleras, ¿no? Que se observa mucho y hay que tener cuidado. Son recomendaciones que se tienen que siempre tomar en cuenta por el tema de responsabilidad. Entonces, las escaleras no deben ser utilizadas para transportar materiales, sino estas son para el trabajador. No se debe situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. Entonces, es una recomendación que hay que siempre tomar en cuenta. No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos. Y en cualquier caso, señalizarla o situar a una persona que avise de las circunstancias. Y así alguna vez hemos visto, no sé si nos ve la imagen, dice, hemos visto personas que están ahí un poco orientando. La escalera debe sobrepasar al menos en 1 metro al punto de apoyo superior, que es un otro aspecto que hay que tomar en cuenta. Entonces, el ascenso y descenso de la escalera, ¿no? Especialmente que tiene que ver con el trabajador, se debe hacer siempre de cara a la misma, teniendo libres las manos, en la recomendación, y utilizándolas para subir o bajar los escalones. También tomamos en cuenta que si los pies están a más de 1,8 metros del suelo, se debe utilizar lo que hemos trazado, el arnés de seguridad anclado a un punto sólido y resistente. En caso de trabajos con postes, se utilizará el cinturón de seguridad. Entonces, cualquier objeto a transportar se debe llevar siempre colgando al cuerpo o cintura. Eso van a ver, ¿no? Muchas veces. No trabajar a menos de 5 metros de una línea de alta tensión. Hay que tener cuidado, ¿no? Con el tema de electricidad, y hemos visto en la anterior sesión. Las escaleras no deben utilizarse para otros fines,
distintos de aquellos para los que han sido construidos. Hemos dicho para personas, no es para manejar materiales, no, no ese es el sentido, no esa es la, la función que se ha establecido. También hablamos del tema de los andamios. Entonces, antes hay que establecer que no puede utilizar andamios que hayan cumplido con el tiempo de vida, ¿no? Alguna vez que sean muy deteriorados, mucho uso, y esto puede afectar en la seguridad de la construcción. Si el piso donde se arma el andamio de trabajo será nivelado y firme. Es una primera recomendación. Un andamio debe ser colocado sobre tierra. Perdón, no debe ser colocado sobre tierra, no, sobre fango, sobre césped, sobre grava o superficies irregulares. Tiene que ser fijo, pues, la superficie. Entonces, la plataforma de trabajo será de paneles metálicos o de tablones de madera que sean de buena calidad. ¿Ves? La recomendación. Los andamios, alguna vez van a escuchar también, conducen electricidad. Entonces, hay que tener siempre el tema de cuidado y el tema de prevención. Al trabajar en un andamio situado cerca de líneas o equipos eléctricos, los trabajadores deben asegurar que ninguna parte del andamio de sus cuerpos puedan entrar en contacto con esas líneas o equipos de fuerza eléctrica, porque hemos dicho los andamios conducen electricidad. Entonces hay que prever esa situación. Si por razones constructivas no es posible mantener estas distancias, se deben aislar o desplazar las líneas eléctricas. Y también señalamos que antes de que a cualquier trabajador se le asigne tareas o trabajos asociados con el armado, con el uso, con la inspección o desarme de andamios, el personal calificado debe capacitarse en trabajos de altura para que obtenga ¿qué? Comprensión, conocimiento, habilidad para realizar tales tareas de una manera segura. Eso es importante. Hemos dicho que en el tema de prevención siempre va a ser fundamental el tema de la capacitación. Y eso también la normativa lo establece. Algún momento, si no es el empleador directamente da estos cursos, los entes gestores van a coadyuvar mucho en este tema de la capacitación de manera periódica, de manera sistemática, en la prevención, ante todo, de accidentes y de enfermedades de trabajo. También hablamos en el tema de construcción de trabajos de demolición. Hemos visto esto mucho, ¿no? Trabajos de demolición, especialmente cuando existe construcción. Entonces, en función de la evaluación de riesgo, eso es un primer aspecto que se realiza, los empleadores deberán elaborar y establecer un plan, ojo, mira, un plan de demolición donde se detallen procedimientos respectivos para el trabajo seguro en demolición. Los trabajos de demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores deberán estudiarse, tienen que planificarse. Es importante la prevención, tema de planificación fundamental, y emprenderse bajo la supervisión de una persona calificada, o sea, de una persona entendida, de una persona que tiene amplio conocimiento sobre el tema. Y deberán realizarse adoptando las precauciones, donde los métodos y los procedimientos apropiados. En estos trabajos se garantizará la seguridad y la estabilidad estructural de los elementos que se conserven, especialmente de las fachadas. Han visto, ¿no? Que tiene que tener cuidado de los pilares, de los muros, de los vecinos, de los colindantes. Estas son las recomendaciones cuando existen trabajos de demolición. También se tiene trabajos de excavación. Todas las actividades de excavación deben contar con un plan de excavación, como nosotros decíamos, ¿no? Un plan, una planificación, no ha de ser al azar, tiene que haber un plan, cómo lo voy a hacer, de qué manera, en qué tiempo, quiénes van a colaborar, quiénes van a ser los responsables. Tiene que haber una planificación, no es improvisando, sino tiene que venir con anticipación y tomando en cuenta todos los aspectos y las características del trabajo, especialmente el trabajo de excavación. Mismo que debe contener, ¿no? Ahí está, ahí establecemos. Análisis de las características físicas y mecánicas, clasificación y tipo de suelo, capacidad portante, nivel freático, contenido de humedad, posibilidad de filtraciones, incluyendo aquellas que se incorporen especialmente como riesgos biológicos. Entonces aquí se toma en cuenta especialmente el tema de las alteraciones anteriores del terreno. Puede haber el grado sísmico, si el terreno es natural o el terreno es de relleno.
Y me viene aquí a mente, ¿no? De los que vivimos en La Paz, vemos en el teleférico amarillo, ¿no? En la parada de la ciudad, vemos que se ha deslizado, ¿no? Varias viviendas hace años. ¿Por qué? Decían, ¿no? Los terrenos, esos terrenos eran rellenos, no era un terreno firme, ¿no? Pero aún así las personas se habían asentado en su momento. Entonces no era nada seguro, por ejemplo. Pues, me hablaban, algunos me comentaban que eran terrenos que se habían obtenido rellenándose, ¿no? Desde mucho de tiempo también. Esto para definir un método constructivo y seguro ante todo. Entonces, hay que tomar en cuenta la cercanía de edificaciones y características de sus fundaciones. Así también tomar en cuenta las sobrecargas en las proximidades de las paredes de la excavación. Entonces, hay que hacer con esa planificación que hemos ido mencionando. También se toma en cuenta los trabajos en espacios confinados. Un espacio confinado es aquel que tiene acceso limitado para entrar y salir, con ventilación natural desfavorable y además no está diseñado para ser ocupado continuamente por el trabajador. Entonces, deben analizar de manera previa el inicio de los trabajos en estos espacios confinados. Ahí tiene que haber también una planificación correspondiente. Hay que tomar en cuenta las características de las mismas para establecer mecanismos y procedimientos necesarios para realizar estos trabajos sin comprometer ante todo la salud y la seguridad de los trabajadores. Entonces, para este trabajo en espacios confinados se debe elaborar protocolos de trabajo, ¿no? Para todos estos trabajos que se realizan en espacios confinados, en el cual se tiene que identificar el control y el monitoreo de espacios confinados, los procedimientos de trabajo, el personal, la maquinaria, los equipos, el permiso de trabajo que se tiene, el uso correcto y adecuado de los equipos de protección personal. Vean, son varias características que se tiene que tomar en cuenta dentro del protocolo. También se tiene que contar con información de las sustancias que puedan estar presentes durante el trabajo en estos espacios confinados, especialmente qué sustancias químicas, biológicas puede tal vez encontrarse, que esos son riesgos que posiblemente vamos a tener en cantidad. Entonces, esta dicha información debe estar documentada y adjunta en los protocolos de trabajo. Entonces, este protocolo nos va a permitir siempre realizar el tema de prevención. En toda esta actividad, en este trabajo de espacios confinados que se realice dentro de un espacio confinado, se debe tener las siguientes medidas de seguridad. Entonces, hay algunas recomendaciones que nos permiten dar, ¿no? A partir de la normativa jurídica que se tiene. Uno, se debe utilizar un sistema de poleas que van a permitir ingreso y salida, que van a permitir evacuación de los trabajadores en casos de que se suscitara una contingencia. Dos, se debe colocar la señalización correspondiente con el propósito de delimitar ante todo el área de trabajo. Tres, el trabajador que ingresa dentro de un espacio confinado debe llevar un equipo que monitoree de manera constante el porcentaje de oxígeno en el ambiente. ¿Ve? Eso es importante. Puede tener serios problemas, ¿no? El trabajador, especialmente por el tema del oxígeno. En estos trabajos de espacios confinados también se tiene que tomar en cuenta que el trabajador debe llevar un sistema autónomo que le proporcione el oxígeno necesario para la realización del trabajo. En caso de que el ambiente dentro de un espacio confinado exista, se debe requerir el tema de la ventilación. Entonces, se van a utilizar equipos que realicen la extracción y ventilación necesaria. Entonces, son algunas recomendaciones que se realizan para especialmente la realización de trabajos en espacios confinados.
También contamos con una norma técnica de seguridad. Para ello existe un programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Está abreviado P, van a alguna vez ver PGSST, que significa Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este programa tiene la finalidad de prevenir los riesgos laborales. Ya hemos indicado, ¿no? Los riesgos físicos que tiene que ver con ruido, iluminaciones, temperaturas, los riesgos químicos, hemos hablado rapidito para recordar, hablamos del polvo, el humo, el vapor, los riesgos biológicos, hablamos especialmente de bacterias, hongos, virus, los riesgos psicosociales que tiene que ver mucho con el acoso laboral, la carga de trabajo, el estrés, en los riesgos ergonómicos que tiene que ver mucho especialmente con el tema de la postura, una postura a veces muy forzada que se utiliza y que influye mucho sustancialmente en la integridad física y mental del trabajador. También este programa tiene la finalidad de prevenir accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales. ¿A través de qué? De la gestión e implementación de mecanismos y medidas en el marco de la normativa que garanticen condiciones seguras. Y una de esas medidas es, pues, hemos dicho, el tema de capacitación. Otra medida es el tema de la cultura preventiva. No solo el trabajador se debe cuidar, hemos dicho, no, también tiene que pensar en sus compañeros de trabajo. También tiene que ver con la identificación en su momento de los riesgos, también la evaluación de los peligros, de los riesgos, la aplicación de medidas correctivas. Algún momento hemos hablado del tema de la inspección de los lugares de trabajo, que es importantísimo, ¿no? El tema de la capacitación, como hemos ido mencionando. Todo este tema se va a ir realizando en función a la normativa vigente, que va a garantizar condiciones seguras y saludables para los trabajadores en el desarrollo de su actividad laboral. Entonces, hablamos siempre de la integridad física y de la integridad mental del trabajador. Este programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe ser elaborado por un profesional o técnico. No cualquiera los realiza, sino un profesional entendido. Hemos dicho, tiene que ser uno entendido en el área, en la materia, como decimos. Este programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene el siguiente contenido. Veamos, ¿no? Un primer contenido es la comprensión de la actividad laboral y de su contexto, ¿no? De la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, tiene que haber una comprensión, una identificación. Como alguna vez decimos, tienes que hacer una lectura de tu realidad. ¿Dónde te encuentras? ¿Cómo te encuentras? ¿Con quiénes estás? Pues tenemos que ver ¿cómo puedo transformar mi realidad si no conozco además? Pues, ¿qué hago? Una lectura exacta de mi realidad. ¿Qué quiero cambiar? ¿Qué quiero modificar? Y si no me apropio, si no conozco, no me identifico, no soy parte, va a ser bien difícil cambiar. Como en la investigación, ¿no? El investigador se identifica y a veces se constituye en parte, ¿no? Del espacio donde está realizando su investigación. Solo ello le permitirá entender de manera precisa, correcta, de qué es lo que se quiere cambiar, qué es lo que se quiere modificar, qué se quiere identificar, etcétera. Aquí lo mismo, no tiene que haber una comprensión de la actividad laboral. También se tiene que tener un liderazgo y compromiso de la seguridad y salud en el trabajo. Hemos hablado de este tema del liderazgo en algún momento, ¿recuerdan? ¿No? Y decíamos que los líderes no solo hablan del tema de la superación, sino también se tienen que tomar en cuenta que tienen que pensar los líderes que tienen que asegurar especialmente y tienen que pensar siempre en el trabajador, ¿no? Eso por una responsabilidad, una corresponsabilidad que se tiene, por el tema de un trabajo seguro, de un trabajo sano ante todo. También, tres, se tiene un comité mixto. Hemos hablado de los comités mixtos, que se conforma en toda empresa, en toda fábrica, entre el trabajador y los empleadores. Por eso decimos mixto. Y un coordinador de higiene, seguridad ocupacional y bienestar.
Entonces, en el Ministerio de Trabajo hemos indicado que existe una dirección, ¿no? Una dirección que se llama Dirección de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Es una dirección que tiene su propia estructura y que ante todo trabajan en estos temas preventivos. También hablamos del tema de la planificación y hemos indicado siempre, no olviden nunca que la planificación es fundamental. Incluso en nuestra misma vida diaria nosotros planificamos, aunque no escribimos y decimos, no, hoy me levanto, desayuno, primero arreglo mi cuarto, desayuno, me lavo, voy a mi trabajo, hago tal. O sea, mentalmente ya un poco nos cronogramamos de lo que vamos a ir realizando. Entonces es importante también el tema de planificación y el éxito y los resultados de una empresa, de una fábrica, va a depender en función de la planificación. Cuando hablamos de administración, ¿no? De una empresa, etcétera, uno de los primeros elementos importantes siempre va a ser la planificación, que está ligada a la organización, que está ligada a la dirección, que está ligada al control y a la evaluación. Esto se maneja mucho en el ámbito económico, que también se ha replicado y se usa en el ámbito administrativo, ¿no? En el ámbito educativo. También hablamos de los estudios y monitoreos de higiene, ¿no? Y es importante, hemos dicho el tema de prevención. Actividades de alto riesgo. También hablamos de la inducción, de la capacitación, la concientización y la comunicación. Qué fundamental es capacitar. La garantía de que se está capacitando va a mejorar siempre el rendimiento, la labor, el trabajo que va realizando el trabajador. Y eso tiene que ver mucho siempre con la concientización o la concienciación. Si sabe que el trabajador tiene que usar, pues hay que hacer que use, ¿no? Un equipo de protección personal. Eso no porque se le quiere, porque uno se le ocurre, sino por el tema de velar siempre por la vida, por su seguridad, por su integridad física, mental. Eso va también relacionado a la comunicación. Entonces, la comunicación tiene que ser asertiva, respetando siempre derechos, siempre deberes y respetando siempre la opinión y las recomendaciones del otro. Entonces, si el empleador le dice que tiene que usar, pues es por el bien de uno, no por el bien, no lo está haciendo de mala manera, sino lo está haciendo para que pues, se vaya cuidando. También tomamos en cuenta la dotación de ropa de trabajo y de los equipos de protección personal. ¿Qué son los equipos de protección personal? Recuerden ustedes que es importante. La Ley General, primero, de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar garantiza, ¿no? Las condiciones de un trabajador que debe tener en el ambiente laboral y uno de ellos es el equipo de protección personal. Entonces decimos que son dispositivos, son ropas, son accesorios diseñados para resguardar, vean, la integridad física, mental de los trabajadores. La cabecita se protege, hemos visto, con el casco de seguridad. Y este casco nos va a ayudar siempre contra todo impacto, contra todo choque, contra toda caída. Y hemos visto tener el documental, ¿no? Entonces es importante el uso del casco. Protegemos los ojitos con los lentes de seguridad. Podemos proteger también con las caretas o cuando se hace el trabajo de soldadura, por ejemplo. En los oídos hemos visto hace datos con los tapones auditivos, ¿no? Con los audífonos, como algunos lo ven. Las vías respiratorias también se utilizan las mascarillas, los respiradores con filtro. Las manitos y los brazos se protegen con guantes, ante todo las manitos. Esa es una recomendación. Y es no solo recomendación, es una obligación que tiene el empleador de profesional y el trabajador de usar. También se protege los pies con botas, el cuerpo con batas, con overoles, con chalecos. En las alturas hemos visto que se tiene que usar sí o sí el tema del arnés, por ejemplo. Entonces son estos equipos que se tiene que hacer uso, ¿no? Del trabajador. Y esto es, reitero, por el tema de la cultura preventiva. También se tienen que hacer las inspecciones internas, es importante, para ver cómo está el lugar de trabajo, cómo se encuentra. En un inicio, pues primero si encontramos algunas falencias, alguna situación negativa, se hagan las recomendaciones correspondientes, ¿no? Para que se subsane de manera inmediata los riesgos laborales que se pueda tener. Por ello es importante el tema de las inspecciones. Ya hemos visto en alguna sesión que los inspectores dependen del Ministerio de Trabajo y tienen que hacer este trabajo correspondiente de inspeccionar. Inviso, van al lugar del trabajo, ven de manera objetiva, con sus ojitos, como decimos, ven cómo está en el lugar de trabajo, cómo se establece, se utiliza,
se previene equipos de protección personal, previene riesgos profesionales o laborales, digamos. Pues son estos aspectos que se tiene que tomar en cuenta. También se establece un plan de emergencias, ¿no? Con el objetivo siempre de subsanar y trabajar la cultura preventiva. También se hace una investigación y gestión de accidentes de trabajo. No se puede cometer los mismos errores. Entonces hay que trabajar mucho este tema de la gestión de accidentes. Por otro lado, se habla de medicina del trabajo y salud ocupacional. Tiene que existir en toda empresa, fábrica, tiene que existir un médico del trabajo, hemos dicho, ¿no? ¿Recuerdan? Eso también la normativa lo establece, un médico especialista en el tema del trabajo. Entonces, es un médico, esa es una especialidad propia también que se tiene. Y se tiene que hacer los reportes de seguimiento interno y la autoevaluación. Entonces, siempre se hace una evaluación o la autoevaluación que nos permite ver cómo estamos, cómo nos encontramos, en qué aspectos tenemos que mejorar. Por ello, una evaluación, eso también siempre entiendan, ¿qué nos permite una evaluación? Nos permiten mejorar, nos permite subsanar. Además, en su momento, no tenemos que esperar al final, tenemos que hacerlo en su debido momento. ¿Para qué? Para subsanar, para mejorar y lograr los objetivos que nos hemos planteado como empresa, como fábrica, como empleador. Entonces, son estos aspectos que se tiene que tomar en cuenta. Entonces, también hablamos del tema de la señalización en el tema de seguridad. Y cuando hablamos de la señalización, vamos a ver siempre que hay una función de los colores y las señales de seguridad. Es un poco a veces para atraer la atención sobre los lugares, objetos o situaciones que puedan provocar o se puedan provocar accidentes o originar riesgos a la salud. Cuando hablamos de señalización, un poco va ligado siempre al tema de los letreros, las señales de las tarjetas de seguridad, que pueden también usarse para indicar la ubicación de los elementos y equipos particularmente importantes desde el punto de vista de la seguridad. Entonces, los letreros, los señales de tarjetas de seguridad no eliminan por sí mismos los riesgos y las instrucciones o advertencias que se dan. No sustituyen medidas para la prevención de accidentes, pero ayudan de gran manera. Entonces, hay criterios para la señalización de seguridad. Para que toda señalización sea eficaz y se cumpla con su finalidad, debe emplazarse en un lugar que llame la atención de las personas. Van a ver siempre, no, pues tiene que ser llamativo, como decimos, sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones o obligaciones, sea clara o con una interpretación única. También se tiene que tomar en cuenta que hay un informe sobre la forma de actuar en cada caso concreto. Hay un idioma de texto de la señalización, podrá ser cualquiera de las reconocidos oficialmente en nuestro país, por ejemplo en Bolivia. En la señalización no debe incluirse logos o nombres de empresas. En las señales de seguridad se dividen y conocemos, por ejemplo, las señales de prohibición, las señales de obligación, las señales de advertencia. Tenemos las señales de evacuación, las señales de protección contra incendios, por ejemplo. Entonces, el significado general está asignado por las formas geométricas, los colores de seguridad y de los contrastes para las señales de seguridad, que tiene que ver, ¿no? Con extintores, hemos dicho salida de emergencia, salidas, etcétera. Son varios aspectos que se van tomando en cuenta. Por ejemplo, para una prohibición siempre es un color rojito. Para una acción obligatoria el color es azul. Para una advertencia, recuerda, no un color amarillo, por ejemplo. Para una condición segura, el verdecito. Una seguridad contra incendios es el color rojo, cuadrado en rectángulo, a veces vamos a ver. La ubicación de equipos de incendios, color rojo, ¿no? Achurado, por ejemplo, como una especie de rayas tenemos, ¿no? De manera diagonal, por ejemplo, se va usando, ¿no? Entonces, como ven, tenemos una variedad de señales que son importantes siempre observar y advertir y ver siempre estos aspectos que nos van a permitir siempre mejorar el trabajo que se va realizando. Por eso es importante conocer un poco siempre el tema de esta ley, como tenemos la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, que ante todo trabaja siempre el tema preventivo, eso no olviden, hay que prevenir. Por eso hemos hablado de algunas frases que son bien importantes, como decíamos, me viene a ver a mente, la prevención puede salvar vida. La seguridad en el trabajo no solo se trata de normas, sino del valor que le damos a cada vida. La prevención es el primer trabajo es el primer paso, perdón, para un trabajo seguro. Entonces, hemos hablado mucho sobre este tema de prevención.
Y en todo aspecto siempre es importante trabajar la prevención antes que lamentar. Por eso decimos un enfoque preventivo tiene que ser además multidisciplinar, o en este caso varios, todos debemos trabajar con el objetivo que se vaya previniendo ante todo que accidentes, enfermedades y lesiones en el ámbito laboral. Es lo que no se quiere. Como hemos dicho, queremos un trabajador 100% con una integridad física y mental súper. Solo así va a rendir al 100% por el tema, hemos dicho, de eficiencia, además que tenemos por el tema de productividad. Entonces, si queremos que rinda, pues hay que tener al 100%. Entonces, esto es importante y una recomendación fundamental. Voy a permitir compartir también el tema de qué es lo que vamos a realizar al finalizar ya de nuestra sesión. Es un ensayo que de manera individual se va a ir realizando, que tiene algunas características importantes que debemos tomar en cuenta. Estas características son las siguientes. Nuestro trabajo final tiene la siguiente característica. Es el desarrollo y el envío de manera, primero digital, de manera individual, de un ensayo sobre la importancia de la higiene, salud ocupacional o seguridad ocupacional y bienestar. Entonces, podemos seleccionar algunas temáticas que hemos ido viendo en estas 4 sesiones. Por ejemplo, yo puedo rescatar riesgos laborales. Yo voy a trabajar, y riesgos todavía es amplio, ¿no? Pero a mí me acusa y reitero, puedo decir, puede ser riesgo físico, riesgo químicos, puede ser riesgo biológico, puede ser riesgo ergonómico, puede ser riesgo psicosocial. Entonces digo, yo encuentro como trabajo y tengo una cierta experiencia en este tema y digo, a ver, voy a tomar en cuenta acoso laboral. Puedo hacerlo. También podemos hacer el uso de los equipos de protección personal, también esto es amplio, ¿no? Hemos visto cómo protegemos la cabecita, cómo protegemos algunos sentidos, como es el ojo, el oído, el tema de las manos, los pies, el cuerpo, la vía respiratoria. Entonces hemos cuidado, ¿no? Integral protección de nuestra integridad física y que tiene que ver siempre con la integridad mental. O el tema de la prevención, como hemos ido mencionando, que es importante en nuestra área y en todo trabajo además. Es importante siempre tomar en cuenta el tema de la prevención. También hemos hablado de salud ocupacional o de seguridad ocupacional. Entonces, vean en qué temáticas se identifican más, dónde pueden conseguir material. Ustedes hacen el índice, ustedes elaboran, pero no se compliquen mucho, o sea, no lo vean algún tema complicado, sino un tema donde, dependiendo del ámbito laboral en el que están o en el que un poco se han identificado, rescaten uno y vayan ampliando, porque tienen que delimitar, ¿no? Pues si vamos a querer tomar en cuenta todos los aspectos, poco nos vamos a complicar. Entonces vean, dependiendo del lugar de trabajo en el que están, rescaten y delimiten ante todo, ¿no? Este espacio, esta temática correspondiente. El trabajo final se debe tomar en cuenta todos los aspectos y elementos del módulo. Entonces, tiene que ver con higiene, salud ocupacional y bienestar. Todos los maestrantes deben realizar su trabajo de manera individual para evitarnos cualquier situación. Dicen grupo, no, yo no solo no he hecho, o él me ha perjudicado, y etcétera. Entonces, individual, no vamos a ser mucho inconveniente. Cada participante arma su índice de acuerdo a los elementos avanzados en sesiones y de acuerdo a qué elementos pues, logra y consigue en bibliografía, seguramente, ¿no? Ya uno ya le viene a mente, ya le ha venido, ¿no? Dice, yo voy a hacer sobre este tema que me parece muy importante. O alguien dice, accidentes de trabajo voy a hacer, tengo este material, me recuerdo que estaba en este texto, en este libro, en este material, etcétera.
La fecha máxima para enviar es 16 de mayo. Va a estar también en plataforma la fecha establecida, probablemente varía uno que otro día, pero estamos previendo que es para el 16 de mayo. Cada participante debe subir de manera individual a la plataforma en presentación PDF para que no se desvirtúe, ¿no?, el contenido como tal. La presentación del trabajo final debe ser de forma escrita, 5 hojas, como mínimo, por lo menos no lo vamos a hacer en una hoja, eso sería ilógico, ¿no? Pero vamos a ver, entre una carátula, una presentación y bibliografía ya nos va a llevar algunas hojas. Y el contenido también, va a ser siempre fundamental. El documento escrito te tomamos en cuenta algunas recomendaciones. Por favor, no son todos, pero en la letra tamaño Arial 12, por favor, el interior 1.5. Esas son dos recomendaciones importantes. Los márgenes, véanlo ustedes. Y el índice, no se olviden siempre índice, es un trabajo importante que se tiene que realizar con la numeración respectiva. Entonces, un ensayo, recuerden ustedes que ya han visto técnicas hasta aquí, ya sea en pregrado incluso, ¿qué contiene? Ahí está, ¿no? ¿Qué aspectos no debemos olvidar? ¿Qué es lo mínimo que debe de tener? Una carátula donde están nuestros datos, un índice, qué aspectos hemos tomado en cuenta. Ahí el último, bibliografía o webgrafía, porque puede ser que algunos enlaces hemos utilizado, algunos links. Puedo tomar en cuenta algunos anexos, dependiendo de mi temática. Y ante todo, ¿qué tomamos en cuenta? Introducción. La introducción, recuerden, es una presentación del tema, donde está la idea principal. Alguien dice incluso se escribe al finalizar porque es el resumen de todo el tema. Entonces, ahí está, ¿no? ¿Qué aspectos? Un resumen de todo el trabajito, de todo un texto, de todo un libro cuando ven. Entonces la introducción un poco como dice, nos introduce y nos hace ver qué aspectos están dentro del texto, qué aspectos se toma en cuenta de manera ordenada. En el desarrollo vamos a encontrar la argumentación del tema, es la parte central. Entonces aquí existe una organización y una argumentación. Punto uno, si tomo en cuenta yo, por ejemplo, me vienen riesgos laborales, entonces pongo, ¿qué es un riesgo laboral? ¿Qué tipo de riesgos laborales existen? Entonces puedo tomar solo el tema de los riesgos psicosociales. Entonces hago eso y digo el estrés laboral. ¿Dónde se produce más estrés laboral? Y hay una estadística y puedo conseguir en el Ministerio de Trabajo, en alguna institución, adelante. Entonces vean, voy armando, ¿no?, mi índice correspondiente. Luego se tiene la conclusión, que es el resumen del trabajo, un poco que nos permite reiterar las ideas de todo el trabajo que se va realizando. Hay frases que se va utilizando, claves que vamos utilizando, producto del trabajo que hemos realizado. Entonces, para que vean, es un trabajo sencillo, no se compliquen mucho, reiterando, utilicen siempre una temática en el que más ustedes se identifiquen en función al módulo que hemos tenido, como es higiene, salud ocupacional y bienestar. Muchas gracias por este tiempo que hemos tenido. Posiblemente algún momento nos ha fallado algo en el tema del Internet, algún momento seguramente, el tema de los tiempos, pero siempre nos invita, ¿no?, a nuestro módulo especialmente, que es apasionante. Y ante todo, les digo, siempre trabajar en el tema preventivo, esa cultura preventiva que hemos dicho, que no solo lo tiene el trabajador, sino también el empleador. Y eso nos ocurre en todo lugar de trabajo. Se tiene que asumir siempre una alta responsabilidad. Y la responsabilidad tiene que ver con la entrega, con el esfuerzo, el sacrificio, la puntualidad y de qué manera respondemos. Tenemos que, alguien dice, romper esquemas, sí, pero de manera positiva, ¿no? Y esta prevención, constituyéndose en un conjunto de actividades están destinadas a evitar o reducir los peligros, los riesgos laborales, pensando siempre en la salud y la seguridad de los trabajadores. Entonces es importante siempre al principio identificar estos riesgos y trabajar en este tema, ¿no?, de la prevención, que tiene que ver siempre con pensar en el capital humano, pensar en el bienestar físico, mental, pensar que tiene que existir capacitación permanente, sistemática, y esa es una seguridad, ¿no? Lo que ustedes hacen, están mejorando su formación seguramente a partir de la elección que han tenido. Espero que así siempre se lo haga y vayamos siempre dedicándole el tiempo correspondiente a ir viendo la mejora. Entonces, hemos dicho también en la primera sesión, ¿recuerdan? La Ley General del Trabajo es una ley que protege siempre mucho al trabajador.
A pesar que decimos la ley es general para todos, no hay distinción, pero decíamos un poco se inclina siempre, disimuladamente se inclina un poco más al trabajador que al empleador, pero regula, ¿no? La actividad entre ambos, tiene que ver con el trabajo. Entonces, nosotros cuando hablamos de seguridad ocupacional, de salud, tenemos que ver justamente con este tema de la prevención de los riesgos. Tenemos que pensar siempre la integridad física, que no solamente tiene que ver con la salud mental, que está muy relacionado, estrechamente relacionado, que es la madre de las enfermedades si no cuidamos el tema de la salud mental, y esto va en todo ámbito, ¿no? No solo para el tema físico, hemos dicho, los científicos dicen que el trabajo intelectual es el más forzado y el que más daño nos hace, y es más difícil recuperar. En cambio, el físico, descansando un momento, se recupera la fuerza física. En cambio, el mental no, por más que descanses 10 minutos, no se recupera muchas veces fácilmente. Entonces hay que tener siempre el cuidado correspondiente. Y esto tiene que ver con la planificación, con la organización, ¿no? Porque nos permite detectar, nos permite identificar, nos permite inspeccionar los espacios y pensar siempre en el derecho a la vida, en la seguridad. Entonces son aspectos importantes que se ha ido rescatando y hemos hablado mucho siempre de los riesgos laborales, el tema de la prevención, el uso de los equipos de protección personal que son fundamentales, ¿no? En todo lugar de trabajo, hasta en oficina tenemos, seguramente si hay oficina, pero hay algunas herramientas, instrumentos que tenemos que llevar y se trabaja, ¿no? No se trabaja al azar. Entonces, si no tenemos esos insumos o esos instrumentos, pues no tiene sentido, ¿no? El trabajo que se va realizando. Les deseo los mejores éxitos, a seguir siempre adelante y un gusto haber compartido algunas experiencias, algunos aspectos que son importantes dentro de este módulo. Hasta una nueva oportunidad, lo más antes posible lo vamos a revisar. Yo ya lo tengo revisado, las actividades, ya lo voy subiendo de manera paulatina. Este fin de semana lo subimos el 3 y el 4 para que también en un tiempo prudente vayan realizando y vayan subiendo a la plataforma correspondiente. Les deseo nuevamente los mejores éxitos y pues que sigan siempre adelante y nos encontramos en una nueva oportunidad posiblemente y pues seguiremos siempre mejorando, ¿no? El tema de el trabajo, el tema de las relaciones laborales, el tema que tiene que ver mucho con la maestría que ustedes han identificado y que son partícipes todavía y espero que siempre les vaya muy bien. Que tengan un descanso reparador y muy buenas noches y hasta una nueva oportunidad. Hasta luego y éxitos en todas sus actividades. Cualquier consulta me lo hacen al WhatsApp personal, por favor, ¿ya? Gracias y un gustazo nuevamente y les deseo los mejores éxitos. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches.